Bien, pasemos ahora a otras funciones trascendentes. Hemos estado estudiando cálculo solo con funciones algebraicas y hemos dejado las funciones trascendentes para este capítulo, el capítulo 5, pero habíamos hecho una excepción y es que junto con las funciones algebraicas habíamos estado trabajando también con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son también trascendentes. Bueno, pues vamos a decir que estuvimos trabajando con las funciones algebraicas y una excepción de las trigonométricas, pero las demás funciones trascendentes van en este capítulo. Pues ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas. Ya conocemos las trigonométricas, ahora vamos a conocer las funciones trigonométricas inversas. Para empezar, vamos a ser completamente honestos. Las funciones trigonométricas no son inyectivas. ¿Correcto? Las funciones trigonométricas no son inyectivas. Por ejemplo, aquí tenemos tres funciones trigonométricas graficadas. El seno, ustedes no saben el trabajo que da hacer esto a mano. Pónganse, a propósito, váyanse, el que todavía no domina las funciones trigonométricas, ¿verdad? Porque vamos a hablar de las inversas, ya debemos dominar las trigonométricas. Supuestamente eso es obvio, pero vamos a decirlo. Que el que no domine las funciones trigonométricas se vaya a una lista de reproducción que tengo por ahí, creo que se llama Geometría y Trigonometría. Búsquese unos videos por ahí que se llaman Jarabe de Trigonometría. O haga lo que tenga que hacer para dominar las funciones trigonométricas, que debería hacerlo antes de empezar el cálculo. Bueno, terminado ese paréntesis, volvemos aquí. Conocemos las funciones trigonométricas si queremos hallar las funciones trigonométricas inversas, las inversas de las funciones trigonométricas. Aquí tengo tres funciones trigonométricas graficadas que, dicho sea de paso, para hacer el video más corto, pues no muestro, pero las hice de memoria. Usted debería de poder tener esas gráficas en su cabeza y poder hacerlas de memoria porque son muy útiles. Las gráficas de las funciones trigonométricas. Cuando hacemos, claro, yo he tratado de hacer estas líneas así para que coincidan. Cuando hacemos la gráfica del seno, usted sabe que las funciones trigonométricas son periódicas. Es decir, por ejemplo, el periodo del seno es 2pi. De 0 a 2pi y de 2pi a 4pi se repite la misma gráfica. Eso provoca que si usted hace la prueba de la línea horizontal por donde usted quiera que usted tire una línea, va a cortar la función en varios puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Y si usted sabe lo que son las funciones inversas, usted me va a decir inmediatamente, usted mismo, no tendría yo que decírselo. Profesor, pero si no es inyectiva, entonces, por definición, no tiene inversa. Y yo le voy a decir correcto. Como no son inyectivas, no tienen inversa. Pero entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Y es que vamos a redefinir las funciones trigonométricas. Redefinirla. ¿Cómo? Pues vamos a agarrar, por ejemplo, la función seno y vamos a limitar el dominio. Si yo limito el dominio del seno, porque la función seno tiene un dominio desde menos infinito hasta infinito, pero si yo lo limito desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, este pedacito que tengo aquí, este pedacito de la función seno, que es la función que va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ese pedacito que usted ve ahí, ¿sabe qué pasa con ese pedacito? Que sí es inyectiva. Esa sí es inyectiva. Solamente fue cortada una sola vez por cualquier línea horizontal. Entonces redefino mi función seno
como y igual al seno de x con el dominio menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y su codominio entonces va a ser desde menos 1 hasta 1. Y a esa función yo le puedo, como es inyectiva, le puedo conseguir su inversa. ¿Cuál es la inversa? Le vamos a llamar y igual al arcoseno de x, si y solo si x es el seno de y. Recuerden que la inversa se obtiene invirtiendo las variables. Aquí yo tengo y igual seno de x, aquí tengo x igual al seno de y. También esto, en muchos textos, se le denota así, y igual al seno a la menos 1 de x, lo cual podría traer confusión, porque recuérdese que cuando uno tiene, por ejemplo, seno de x al cuadrado, uno lo expresa como seno al cuadrado de x poniendo el cuadrado aquí. Entonces, cuando uno tiene seno a la menos 1 ahí, uno no sabe si es que tiene 1 entre el seno de x o el arcoseno de x. Aunque algunos textos lo hacen así, aquí preferiremos ponerlo así. Y igual al arcoseno de x. Si y solo si x es el seno de y. Y entonces sabemos que la función es inversa. El codominio de una es el dominio de la otra. Y el dominio de la una es el codominio de la otra. Por lo tanto, el dominio va desde menos 1 hasta 1. Y el codominio desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Aquí la tenemos graficada, su dominio desde menos 1 hasta 1 y su codominio desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Un truquito. Recuérdese que para uno tener una función inversa, si uno traza una línea aquí a 45 grados, la inversa debe verse como un espejo. ¿Eh? Recuerden eso, como un espejo. Entonces, ustedes ven esta línea que estoy haciendo ahora. Fíjense que así queda aquella línea de allá. Ok, entonces nos vamos. Esta es la función seno y esta es la función arcoseno. Función seno inverso. Aquí tenemos graficado de memoria el coseno de x. Usted sabe que el coseno de x, vamos a borrar este pedacito aquí, ¿verdad? Usted sabe que el coseno de x es como si el seno, yo cogiera el eje y lo moviera para acá, 90 grados para acá, si yo cogiera esto y lo jalara para acá, así, 90 grados. Pero es exactamente la misma gráfica desfasada 90 grados. Entonces, usted pasa lo mismo. El coseno, su dominio es desde menos infinito hasta infinito y no tendría inversa. Pero creamos la función redefiniendo y igual al coseno de x, donde el dominio va desde 0 hasta pi. ¿Ok? Desde 0 hasta pi. Y entonces el codominio va desde menos 1 hasta 1. Y ya esta función especial sí tiene inversa, que es y igual al arco coseno de x, sí y solo si x es igual al coseno de y. Yo tomo esto, invierto las variables y entonces tengo y igual al arco. Y esto quiere decir arco cuyo coseno es x. Aquí yo tengo el seno del ángulo. Aquí yo tengo el ángulo cuyo coseno. ¿Verdad? Aquí yo tengo el coseno del ángulo, el ángulo cuyo coseno es. Entonces, el dominio, por supuesto, como el codominio de esta es, ¿verdad? Menos 1 a 1, el dominio del arco coseno es de menos 1 a 1. Y asimismo, el dominio del coseno es de 0 a pi, pues el codominio del arco coseno es de 0 a pi. Usted puede utilizar la misma regla del espejo. Usted se daría cuenta que esta gráfica sería así, ¿verdad? Usted se da cuenta que aquí en 0 la función vale 1. Perdón, ¿cómo fue? Sí, el coseno en 0 la función vale 1. Entonces este es el punto 0,1. Pues aquí debe estar el punto 1,0 representado, ¿verdad que sí? Entonces en pi sobre 2 la función vale 0. Entonces aquí precisamente en 0, en x igual 0, la función debe valer pi sobre 2. Recuerden que cuando en una función pasa por el punto A, B, la inversa pasa por el punto B, A. Y aquí en menos 1,
la función le corresponde el valor pi, menos 1, pi. Aquí pi, menos 1. Y entonces ustedes lo ven ahí, esa es la forma de la función si hacemos el espejo. Asimismo, podemos tener la tangente que no tiene inversa, pero restringimos su dominio desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, igual que en el seno. Y al restringir ese dominio, entonces vemos que el arco cuya tangente es x, su dominio va, así como esta función va el dominio desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, aquí el codominio va desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Y así como la función va desde menos infinito hasta infinito en su codominio, entonces esta va desde menos infinito hasta infinito en su dominio. Vamos a utilizar la regla del espejo para que ustedes vean cómo yo formo esta función. Recuérdense que esto sigue para allá arriba, así, ¿verdad que sí? Entonces esto hace así y sigue para allá, y eso es lo que se ve ahí. Esto hace así y sigue para allá, porque esto hace así y sigue para allá abajo hasta el menos infinito. Entonces, así mismo es. Esta función tiende al punto menos pi sobre 2 como infinito. Entonces, esta función tiende, porque aquí esto es menos pi sobre 2 y esto es pi sobre 2. Aquí esta entonces va al punto menos infinito pi sobre 2. Y aquí va al punto infinito pi sobre 2, cuando aquí va al punto pi sobre 2 infinito. Pues ahí tienen estas tres funciones inversas definidas. Cambiando variables aquí, ¿verdad? Tengo x igual a la tangente de y, si solo si y es el arcotangente de x. Así podemos definir las tres funciones que faltan, que serían, ¿verdad? La cosecante, la secante y la cotangente. Pues vamos a proceder. De la misma manera, ponemos aquí las tres funciones trigonométricas que nos faltan. Tenemos la y igual a la cosecante de x, que es la inversa del seno. Y al igual que en el seno restringimos el dominio desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, también lo hacemos con la cosecante. He puesto aquí en rojo la gráfica del seno y en verde la gráfica de la cosecante. Vemos que cuando el seno en menos pi sobre 2 se acerca a 0, claro, 1 sobre 0 es infinito. Entonces, la cosecante, mientras el seno va desde menos 1 a 0, la cosecante va desde menos 1 hasta menos infinito. Igualmente, si vemos que el seno por aquí de 1 se acerca a 0, la cosecante de 1 se acerca a infinito, porque 1 sobre 0 es infinito. Y entonces la cosecante, el codominio es desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta infinito. Evidentemente, pongo estos corchetes aquí porque el menos 1 está incluido, pero el menos infinito no. El 1 está incluido, el infinito no. Y el codominio es el dominio del arco cosecante. Y el dominio es el codominio del arco cosecante. Y igual al arco cosecante de x podemos definir entonces como si y solo si x es igual a la cosecante de y, o sea, volteando las variables. Y aquí vemos la gráfica de la cosecante. Fíjese que, por ejemplo, aquí, desde menos pi sobre 2 hasta 0, la cosecante pasa por el punto menos pi sobre 2, menos 1. Entonces aquí pasa por el punto menos 1, menos pi sobre 2, ¿verdad? Este es el menos 1, este es el 1. Y la gráfica de la cosecante va desde menos, cuando x tiende a 0, y tiende
a menos infinito. Y tiende a menos infinito. Entonces aquí X tiende a menos infinito. ¿Verdad? Y Y tiende a 0. Repito, fíjense, lo voy a escribir para que no se confunda. Cuando X tiende a 0, aquí sería Y tiende a 0. Y tiende a menos infinito. Aquí X tiende a menos infinito. Recuerden que la coordenada X de la función es la Y de la inversa y la coordenada Y de la función es la X de la inversa. Entonces, Y tiende a menos infinito, X tiende a menos infinito. X tiende a 0, Y tiende a 0. Entonces, aquí podemos ver que cuando X va hacia el menos infinito, ¿verdad? Hacemos correr X hacia el menos infinito, Y se va acercando a 0. Asimismo, pueden ustedes ensamblar el otro lado de la gráfica, dándose cuenta de que en este intervalo pasa por el punto en X pi sobre 2, en Y1, pi sobre 2,1, 1, pi sobre 2. Y que si nos acercamos desde 0 a pi sobre 2, cuando X tiende a pi sobre 2, Y viene del infinito y tiende a 1. Y asimismo, cuando X tiende a 0, Y tiende a infinito. Ok. X tiende a 0, aquí Y tiende a 0, ¿verdad? Cuando X tiende a 0, aquí ponemos Y tiende a 0. ¿Qué pasa con Y aquí? Tiende a infinito. Aquí ponemos X tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando X va hacia el infinito, ¿qué pasa con la Y? Se acerca al 0. De esa misma manera, usted puede darse cuenta que la gráfica, por ejemplo, de la secante, así como la secante es el inverso del coseno y en el coseno habíamos restringido el dominio de 0 a pi, pues también en la secante restringimos el dominio de 0 a pi. Y aquí tengo la gráfica de la secante, que son unos óvalos así, que van de 1 hacia el infinito y de menos 1 hacia el infinito, unos óvalos así, pero que al restringir el intervalo lo que tengo son estos dos medios óvalos y aquí me resultan en estos dos medios óvalos. De la misma forma, tenemos aquí la gráfica de la cotangente, que es la inversa de la tangente. Y aunque en la tangente habíamos restringido el dominio de menos pi sobre 2 en la tangente lo habíamos restringido de 0 a pi también. No recuerdo ahora. Bueno, pero el caso es que aquí vamos a restringir el dominio desde 0 hasta pi. Y vemos entonces que el dominio de este es el codominio de esta y el codominio de este es el dominio de esta. Y podemos definir y igual al arco tangente de x si x es la cotangente de y. Y tenemos esta gráfica que es como esta gráfica volteada y volteada de nuevo, ¿verdad? Y esta es la gráfica con su dominio y su codominio del arco cotangente de x. Pues ya ahí quedan definidas las 6 funciones trigonométricas inversas. Bien, ya que hemos definido las 6 funciones trigonométricas inversas, lo que queda es hablar también de sus derivadas y sus integrales. Aquí tenemos 6 fórmulas de derivación. Si tenemos una función u de x derivable en x, ¿verdad? Para utilizar de una vez la regla de la cadena, no vamos a encontrar las derivadas del arcoseno de x, sino el arcoseno de u.
para de una vez utilizar la derivada de la cadena. La derivada del arcoseno de u es la derivada de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Un truquito, aunque son 6 fórmulas, en realidad son 3, porque la derivada, por ejemplo, del arcoseno y la del arcocoseno son casi idénticas. Entonces, usted pensaría, tengo que recordar 2, sí, pero recordando una ya casi se sabe la otra. Porque la derivada del arcoseno y la derivada del arcocoseno solamente difieren en el signo. La del arcoseno es positiva y la del arcocoseno es negativa. Asimismo, la derivada del arcotangente es positiva y la del arcocotangente es negativa. Asimismo, la derivada del arcosecante es positiva y la derivada del arcocosecante es negativa. Entonces, conociendo estas 3, ya sabemos que cambiando el signo tenemos estas otras 3 de aquí. Repetimos. La derivada del arcoseno de u es la derivada de u entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. La derivada del arcocoseno de u es la negativa de esta. La derivada del arcotangente de u es la derivada de u entre 1 más u cuadrado. Y la derivada del arcocotangente de u es la negativa de esta. Y la derivada del arcosecante de u es la derivada de u o u' dividido entre valor absoluto de u, raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Y la derivada del arcocosecante de u sencillamente es la negativa de esta. Estas 6 fórmulas nos las aprendemos y cuando nos den la derivada, nos den un problema implicando una de estas derivadas, pues las ejecutamos. Ahora vamos a demostrar, qué sé yo, una de ellas. Vamos a demostrar una de ellas y dejarle las otras como ejercicio al estudiante. Ok, entonces he borrado 5 de las 6 fórmulas y he dejado solamente la derivada del arcoseno de u. Vamos a demostrar esto por 2 métodos. Pero primero vamos a hacer un pequeño análisis. Si yo tengo una función y igual al arcoseno de x, ¿qué me está diciendo? Que y es el arco, arco, esto es lo mismo que ángulo cuyo seno es igual a x. Entonces yo hago un triángulo aquí. Perfecto. Este es mi triángulo rectángulo. Y yo hago mi ángulo y aquí. Ese es mi ángulo y. El seno de ese ángulo tiene que ser x. Y es el ángulo cuyo seno es x. Entonces yo digo, bueno, eso es fácil. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a poner una x en el cateto opuesto y un 1 en la hipotenusa. Y x entre 1 da x. Ahí está. Ya y aquí en este triángulo es el ángulo cuyo seno me va a dar x. Pero por Pitágoras, si ya yo sé el valor de este cateto y el valor de la hipotenusa, por Pitágoras yo encuentro el valor del otro cateto. Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ok. Entonces ahora nos vamos a la demostración método 1. Demostración método 1. Es lógico saber que si y es el arcoseno de x, es porque x es el seno de y. Recuerde que la función trigonométrica es y igual al seno de x, y si yo invierto las variables y pongo x igual al seno de y, pues ya tengo la función inversa. Entonces ahora yo derivo en ambos miembros de esa ecuación utilizando la derivación implícita, ¿correcto? La derivada de x con respecto a x me da 1.
Y la derivada del seno de y, recuerden que aquí tengo que usar la regla de la cadena y hacerme de cuenta que esto es una x. Y digo, la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Como si esto fuera una x. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de la de adentro para cumplir con la regla de la cadena. Y la derivada de la de adentro, ¿quién es? Y'. Y si de aquí yo despejo y', tengo que pasar el coseno hacia el otro lado dividiendo. Y' es igual a 1 entre el coseno de y. Usted sabe que el inverso del coseno, ¿quién es? La secante. La secante del ángulo y. Entonces decimos, bien, como y' es la secante del ángulo y, ¿y quién es la secante? La inversa del coseno, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y' igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pero ¿quién es y'? Si y es el arcoseno, y' es la derivada del arcoseno de x. Por lo tanto, la derivada con respecto a x del arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y entonces, tomando ya esta derivada y aplicándole la regla de la cadena, si tenemos aquí una u, si en vez de una x, aquí tenemos una u, pues ya sabemos que derivamos como si esto fuera, como si la x fuera una u. Entonces aquí pondríamos 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, pero después multiplicaríamos por la derivada de u. Y por eso es que aquí en el numerador, en vez de un 1, hay una u. El método 2 es decir, vamos a tener f de x igual al seno de x, g de x es igual al arco cuyo seno es x. Tenemos la función seno y su inversa. Y sabemos que una propiedad de las funciones inversas es que g' de x es igual a 1 sobre f' de g de x. Siendo que f es el seno, sabemos que f' de x es igual, la derivada del seno es el coseno de x. ¿Y qué pasa? Que entonces g' va a ser igual a 1 sobre, ¿quién es f'? Coseno. Pero el coseno no es de x, sino de g de x. El coseno de el arco, del arco cuyo seno es x. O sea, porque ponemos g de x aquí dentro. Pero ¿qué pasa? Lo mismo, que el arco cuyo seno es x lo podemos encontrar en este triángulo. Y de ahí sacar el coseno de ese arco cuyo seno es x. Entonces, eso va a ser, ¿quién es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre 1. Y entonces, g', ¿quién es? La derivada con respecto a x de g, que es el arco seno de x. ¿A quién va a ser igual? A lo que me acaba de resultar en este quebrado. Toda cantidad dividida entre 1 de ella misma. Entonces tengo la raíz de 1 menos x cuadrado aquí. Y es lo mismo. Si ahora utilizamos esta fórmula y en vez de una x aquí tenemos una u, sabemos que vamos a derivar como si esto fuese una x. Vamos a tener aquí 1 menos u cuadrado y luego multiplicar por u', que sería lo mismo que poner u' en el numerador, como tenemos aquí. Luego de haber demostrado el arco seno de x por dos métodos, ¿verdad? Porque esta es la demostración método 1 y aquí tenemos demostración 2, demostración método 2, aquí, luego de tener el asunto demostrado por dos métodos.
Entonces, le alentamos al estudiante que tome las otras 5 funciones trigonométricas inversas y le aplique ese mismo método y comprobará que esas son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Pues, si ya tenemos definidas las 6 funciones trigonométricas inversas y demostradas las derivadas de estas 6 funciones, vamos a algunos ejemplos. Aquí tenemos una función, ¿verdad?, un poquito larga. Y igual 1/2, corchete, 1/2, logaritmo natural de x más 1 entre x menos 1 más el arcotangente de x. Vamos a derivar esto, pero primero vamos a reexpresar esta función. Vamos a multiplicar 1/2 por 1/2 da 1/4. Logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1. Y 1/2 por 1, ¿verdad?, da 1/2 del arco tangente de x. Es bueno, a mí me encanta poner mis paréntesis ahí. Igual que aquí. ¿Verdad? Ok. Entonces, pero todavía aquí yo puedo aplicar las leyes de los logaritmos. Y sabemos que el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y como todo eso estaba multiplicado por 1/4, pues se lo distribuyo. Más el arco tangente de x. Se me está olvidando poner aquí el 1/2. Atención. Ok. Vamos a y' ahora. ¿Quién es y'? Recuerde que la constante se multiplica por la derivada de la función. Ponemos 1/4. La derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u sobre u. La derivada de x más 1 es 1 más la derivada de 1 es 0 sobre x más 1. Pues aquí lo mismo, 1/4 se multiplica por la derivada de la función y la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u, que en este caso sería la derivada de x1 y la derivada de 1, 0, sobre u, que es la misma x menos 1. Más 1/2, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahí está completa la derivada, lo demás es álgebra y esto se simplifica muy fácil, señores. Miren, aquí tenemos 1/4 y tenemos 1 sobre x más 1, pero yo lo voy a poner sobre 1 como 1. En vez de x más 1, aquí pongo 1 más x. ¿Sabe por qué? Porque la suma es conmutativa. X más 1 y 1 más x es lo mismo. Pero entonces, aquí yo voy a tener menos 1/4. Y ustedes van a ver ahora, ¿por qué yo puse 1 más x? Porque aquí voy a poner 1 menos x. Al poner 1 menos x, estoy multiplicando por menos 1. ¿Pero qué hago entonces? Multiplico por menos 1 el numerador también. Como menos entre menos da más, yo multipliqué por menos 1 el numerador y por menos 1 el denominador. Y no he alterado nada. Y aquí tengo más 1/2, ¿verdad?, por 1 más u cuadrado. Esto lo dejamos igual aquí. 1 sobre 1 más x cuadrado. Me voy aquí para continuar. Y ahora yo voy a llevar todas esas fracciones a un denominador común. Por ejemplo, aquí en esta fracción la voy a copiar igual, 1/4, 1 sobre 1 más x. ¿Y sabe qué? Voy a multiplicar por 1 menos x, 1 menos x. ¿Ok? Y aquí, ahora voy a poner esta fracción, 1/4, menos por menos da más. Por eso aquí pongo más y pongo el 1/4. Pongo la fracción 1
sobre 1 menos x y multiplico arriba y abajo 1 más x, 1 más x. Por eso fue que cambié, para que tener aquí este signo positivo y ya en ambas tengo el mismo denominador. Y aquí tengo la fracción 1 sobre 2 por 1 más x al cuadrado. Pero yo he hecho algo mal hecho y lo voy a corregir. Y es que desde que empiezo con la primera fracción, para llevar a un solo denominador, tengo que multiplicar también por 1 más x cuadrado arriba y abajo. Ahora voy con la segunda fracción. Menos por menos da más, como le dije, y pongo el 1 cuarto, y pongo aquí 1 sobre 1 menos x, ¿verdad? 1 sobre 1, 1 sobre 1 menos x, lo voy a multiplicar por 1 más x y dividirlo entre 1 más x. Ya tenemos estas dos, pero nos falta esto. Pongo 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado. Y ahora tengo esta fracción aquí, que es 1 sobre 2, 1 sobre 1 más x cuadrado, y voy a multiplicar y dividir entre 2. Si ustedes observan, aquí yo tengo 4 por 1 más x por 1 menos x por 1 más x cuadrado. Aquí también tengo 4 por 1 menos x por 1 más x por 1 más x cuadrado. Y aquí, esta fracción la voy a poner aquí abajo porque me está quedando muy pequeñita. Aquí, ¿verdad? Y aquí estoy cometiendo un error, que debo poner el signo más, porque menos por menos da más. Entonces, la otra fracción que me falta, que es esta, 1 medio por 1 más x por 1 sobre 1 más x cuadrado, la tengo que multiplicar por 2 por 1 menos x por 1 más x. Y aquí abajo por 2 por 1 menos x por 1 más x. Y ahora sí tengo 2 por 2, 4 por 1 menos x por 1 más x por 1 más x cuadrado. Ya todas las fracciones tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? 2 por 2, 4. ¿Ah? Por 1 menos x por 1 más x. Por 1 más x al cuadrado. Y arriba, entonces, voy a poner 1 por 1 por 1 menos x por 1 más x cuadrado. 1 menos x por 1 más x cuadrado. Más 1 por 1 por 1 más x por 1 más x cuadrado. 1 más x por 1 más x cuadrado. Más 2 por 1 menos x por 1 más x. ¿Ok? Entonces, por si ustedes no lo saben, esto de aquí es 1 menos x cuadrado. Y 1 menos x cuadrado por 1 más x cuadrado da 1 menos x a la 4. Y arriba voy a tener aquí factor común 1 más x cuadrado. Lo tiene aquí y lo tiene aquí. Factor común ¿de quién? De 1 menos x más 1 más x. Más 2, y esto me da 1 menos x al cuadrado. Y esto casi se está desenredando, porque aquí tengo 1 más 1 da 2, y menos x más x da 0. Entonces me queda 2 por 1 más x cuadrado, más 2 por 1 menos x cuadrado. Y debajo aquí tengo 4 por 1 menos x a la 4. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que arriba me va a quedar un 1. Mire por qué. 2 por 1, 2. Más 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Más 2 por 1, 2. Más por menos menos, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Estos dos se cancelan. Estos dos me dan 4, que se va a cancelar.
estos dos, ¿verdad? Me dan 4, que se va a cancelar con este 4. Y entonces arriba me va a quedar un 1. Un 1. Y debajo me va a quedar 1 menos x a la 4. Y como usted puede ver, yo lo hubiese podido dejar aquí. ¿Dónde que se termina la derivada? Aquí. Dejarlo aquí. Y dejarle todo eso de tarea a ustedes, pero se lo simplifiqué para que no digan. Otro ejemplo. Tenemos aquí la función f de x igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado más a multiplicado por el arcoseno de x sobre a. ¿Quién es a? Pues a sencillamente, señores, a es un número real cualquiera. Puede ser 1, 2, 100, 1000, 5, raíz de 3, no sé. Un número real. Y así lo conservaremos. Vamos a derivar. F' de x va a ser igual. Sabemos que esto lo podemos intercambiar, esta raíz, por un exponente y un medio. Utilizar la regla de las potencias. Un medio a cuadrado x menos x cuadrado a la menos un medio, utilizando la regla de la cadena, derivando como si esto fuera una x. Y ahora multiplicando por la derivada de la de adentro, que la de a cuadrado, como es una constante 0, y la de menos x cuadrado sería menos 2x. Más, ponemos la constante y multiplicamos por la derivada del arcoseno de u. Utilizamos la regla de la cadena y sabemos que la derivada de u es la constante por la derivada de x, que es 1. Y la regla del arcoseno me dice que es la derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Ahí está hecha la derivada. Lo demás es simplificaciones algebraicas, pero vamos a hacerlas para que no se quejen. Yo podría dejarlo ahí y decirle simplifique, pero no, vamos a hacerla. Bueno, vamos a simplificar. Aquí tenemos entonces que menos 2 por un medio da menos 1. Entonces aquí en el numerador voy a poner una x, porque este exponente negativo va para acá abajo, para el denominador, y como tiene un exponente y un medio, vámonos con raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y ahí está esto simplificado. Ahora aquí tenemos que si esta a que está aquí, la paso al numerador, a entre a da 1, y aquí en el numerador sencillamente tengo un 1. Y aquí debajo, ¿sabe qué va a pasar? Que este x sobre a cuadrado yo lo puedo poner como x cuadrado sobre a cuadrado, distribuyendo el cuadrado, y el 1 lo puedo poner como a cuadrado sobre a cuadrado, ya que toda cantidad dividida entre ella misma da 1. ¿Por qué hago esto? Para tener el mismo denominador, llevarlo todo a una misma fracción. Aquí pongo la misma fracción, no la modifico. Raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado más. Aquí ya podemos ver que tengo la raíz cuadrada de un quebrado, donde ambos tienen denominador a cuadrado, y sumo y resto los numeradores a cuadrado menos x cuadrado. Sigo aquí. Recuerde usted que sigo copiando este quebrado igualito, esta fracción, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, no hay que hacerle nada todavía. Y aquí recuerde que cuando yo tengo
la raíz de una fracción, puedo poner la raíz del numerador y distribuírsela al numerador y al denominador. Pero la raíz de a cuadrado sencillamente da a. Esta fracción se coloca igual, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Pero esta fracción, el inverso de eso es sencillamente a sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Estoy arrastrando un error, me vengo dando cuenta, y es que menos 2x por 1 menos 2x. Menos 2x entre 2 menos x. Aquí va menos x, aquí va menos x, aquí va menos x y aquí va menos x. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que aquí tengo el mismo denominador y coloco esa fracción como la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, un solo denominador, y menos x más a, o lo que es lo mismo, a menos x. Eso se puede simplificar más de ahí. Mire qué pasa. Yo puedo poner arriba, si una cantidad a menos x, yo la elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? No he alterado nada, pero déjame hacerlo así mejor. Mejor lo voy a hacer así, miren. Lo voy a hacer así mejor. Voy a poner primero la raíz, que también se puede, raíz de a menos x, y luego eso al cuadrado. Pero recuerde que a cuadrado menos x cuadrado es a menos x por a más x. Recuerde los productos notables, la diferencia por la suma por la diferencia de dos cantidades da la diferencia de cuadrado. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que aquí arriba yo tengo raíz de a menos x por raíz de a menos x, ¿verdad? Toda cantidad multiplicada por ella misma es al cuadrado. Y aquí yo puedo distribuir la raíz y poner raíz de a menos x por raíz de a más x. Entonces, estas dos que me quedan aquí, ¿qué pasa? Toda cantidad dividida entre ella misma da 1. Por lo tanto, me queda, y cuando tengo la raíz, entre la raíz, lo puedo llevar a una sola raíz. A menos x sobre a más x. Y ya no se puede simplificar más sencillo de ahí. Aquí tenemos entonces unas integrales que tienen que ver con las funciones trigonométricas inversas. Después aprenderemos que también esas integrales se podrían resolver con otros métodos. Pero por ahora podemos resolverlas con las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, aquí tenemos esta, la número 1, que me dice la integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado es el arcoseno de u sobre a más c. Y ustedes saben que la única diferencia entre el arcoseno y el arcocoseno es el signo. Entonces, si aquí tuviera un menos, si aquí yo tuviese un menos, yo podría decidir o que paso ese signo fuera o que simplemente aquí pongo el arcocoseno. Pero casi siempre lo que se hace es pasar el signo fuera y así tenemos una fórmula menos. No tenemos que tener una fórmula para el arcoseno y otra para el arcocoseno, cuando definitivamente lo que varía es un signo. Lo mismo pasa con el arco tangente y el arco cotangente, que no tenemos que tener una fórmula para el arco cotangente, cuando el arco tangente y el arco cotangente, la derivada lo único que varía es en el signo. Usted sabe que esto es lo contrario de la derivada. Cuando uno derive esto, le debe dar esto.
Lo mismo pasa con el arco secante y el arco cosecante. Como solo varían en el signo, si yo tengo un signo negativo aquí, pues puedo pasar esta constante menos 1 fuera. Y así no necesito tener una fórmula para el arco secante y otra para el arco cosecante. Entonces, la integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado es el arcoseno de u sobre a más c. La integral del diferencial de u sobre a cuadrado más u cuadrado es igual a 1 sobre a, arcotangente de u sobre a más c. Y la integral del diferencial de u sobre u raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado es igual a 1 sobre a, arcosecante del valor absoluto de u sobre a más c. Estas tres fórmulas se pueden demostrar muy fácilmente. Muy fácilmente. Vamos a demostrar la número 1. Demostración de la fórmula 1 de este grupito, ¿eh? Vamos a ver. Esto es sencillo, miren. La integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado. Yo voy a llevar eso a que aquí tenga un 1 para que se me parezca a la fórmula del arcoseno. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto es igual a la integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de, factorizo aquí a cuadrado. Entonces aquí voy a tener un 1 y aquí voy a tener u cuadrado sobre a cuadrado. Si usted no lo cree, multiplíquese por s y le da a cuadrado. Y cuando multiplíquese por s, se cancelan estas dos y le queda u cuadrado. Entonces, sabemos que la raíz de un producto sencillamente se le distribuye a ambos factores. Esto está muy corto aquí. Entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a la integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos, y vamos a poner eso así, u sobre a cuadrado. Como tiene cuadrado arriba y abajo, lo llevamos a un solo cuadrado. La raíz cuadrada de a cuadrado es a, y lo que yo hago entonces es que pongo ese 1 sobre a fuera de la integral y tengo la integral del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u sobre a cuadrado. O ese 1 sobre a me autocorrijo, no lo voy a llevar fuera. No lo voy a llevar fuera de la integral, no. Voy a ponerlo arriba. Voy a ponerlo aquí arriba. Voy a poner 1 sobre a, que es esto mismo, diferencial de u sobre la raíz cuadrada de 1 cuadrado. Puedo poner 1, 1 es 1 al cuadrado. Y aquí tengo u sobre a cuadrado. Entonces, eso que está ahí, si yo hago un cambio de variable y digo z igual a u sobre a, ¿quién va a ser el diferencial de z? Va a ser igual a 1 sobre a por la derivada de u, que es 1, derivando como si la u fuera la x, por el diferencial de u. Igual al diferencial de u sobre a. Entonces, si yo sustituyo u sobre a igual a z, tengo diferencial z igual a u sobre a. Bueno, lo puedo hacer de esta otra manera. Si z es u sobre a, u. Si yo digo que u es igual a por z, entonces voy a tener que diferencial de u es igual a por el diferencial de z. Para hacer el cambio de variable, sustituyo ahí en la función y tengo igual a la integral de 1 sobre a. ¿Quién es el diferencial de u? A diferencial de z. Y aquí tengo raíz cuadrada de 1 menos, ¿quién es u? A por z.
¿Quién es U? A por Z sobre A al cuadrado. ¿Y qué me queda? Me queda entonces que A se cancela con A y me queda, ya este bolígrafo no lo uso más para grabar, me queda encima diferencial de Z y debajo me queda la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, ¿verdad? Y A entre A da 1 y me queda Z cuadrado. Y eso habíamos demostrado que eso es igual al arco seno de Z más C. Sencillamente. Pero ¿quién es Z? Si yo despejo Z de aquí, tengo que pasar la A dividiendo. Entonces eso va a ser el arco seno de U sobre A. Repito, si yo quiero despejar Z de aquí es U sobre A. Entonces sustituyo Z por U sobre A más C. Y ahí está demostrada la primera de estas integrales. Queda como ejercicio para ustedes, haciendo unas simplificaciones algebraicas similares a esta, demostrar estas otras dos fórmulas y memorizarla para utilizarla ya cuando ustedes tengan esas integrales con raíces cuadradas en el denominador. Ya tienen 3 fórmulas de integración muy útiles. Una cosa importante es que luego de ya usted tener las reglas de derivación e integración de las funciones elementales, debería de hacer una lista con esas reglas, las 14 reglas que dimos en el capítulo de derivadas, más las 14 o 15 reglas, no recuerdo, que dimos en el capítulo de integrales, más ahora en las funciones trascendentes, las reglas de derivación e integración de las funciones logaritmo natural, la función exponencial natural, la función logarítmica y exponencial en cualquier base, y ahora las funciones trigonométricas inversas. Usted hace una lista ahí de sus fórmulas de integración y procede a hacer los ejercicios de la sección. Por ejemplo, aquí tenemos esta integral, la integral de 4x más 3, dividido entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Utilizando una técnica muy sencilla, algebraica, decimos que se puede distribuir el numerador y poner 4x sobre 1 menos x cuadrado más 3 sobre la raíz también de 1 menos x cuadrado por el diferencial de x. Entonces convertimos esto en 2 integrales diferentes. Sabemos que 4 es 2 por 2. Entonces vamos a sacar un 2 fuera de la integral. Y de hecho 4 también es menos 2 por menos 2. Pues vamos a sacar un menos 2 aquí. Y vamos a dejar dentro aquí un menos 2x diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Y por qué yo elijo particularmente expresarlo así? Ese 4, ¿verdad? Dejarlo como... Ustedes van a ver por qué. Se van a dar cuenta que cuando uno tiene práctica, pues ya uno deduce muchísimas cosas. Raíz cuadrada aquí de 1 menos x cuadrado. Esta que está aquí de inmediato yo sé que es el arcoseno. La fórmula del arcoseno. Esta que está aquí. Y si quiero, pues de inmediato la resuelvo. Y digo, esto es igual a 3 veces el arcoseno
de x, ¿verdad?, menos 2 veces la integral de menos 2x diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y para resolver esa otra, yo me doy cuenta que si yo elijo u cuadrado, si yo elijo u igual 1 menos x cuadrado, diferencial de u va a ser sencillamente menos 2x diferencial de x, que es precisamente lo que yo tengo aquí encima. Entonces, para resolver esa integral, la integral vamos a llamarle a esta integral 1 y a esta integral 2, ¿verdad?, para hacer la cosa más. Entonces, para yo resolver la integral 2, sencillamente yo digo que sustituyo el menos 2x diferencial de x por su diferencial de u, por su equivalente, que es el diferencial de u. Y tengo la raíz de, y sustituyo 1 menos x cuadrado, ¿por quién? Por u. Entonces tengo la integral como integral del diferencial de u sobre raíz de u, que es lo mismo que la integral de u a la menos 1/2 diferencial de u, que sería u a la menos 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más una constante c. Eso va a ser igual, menos 1/2 más 1 da 1/2, que cuando sale arriba es un 2, 2u a la 1/2 más c. Eso es igual a 2 raíz de u. ¿Quién es u? 1 menos x cuadrado más c. Ahora yo sencillamente vuelvo y coloco esto aquí, igual a 3 veces el arco seno de x menos 2. Y como esta integral la resolví aparte, coloco la solución. Menos 2 ¿por quién? 2 raíz de 1 menos x cuadrado más c. Digo, hay que saber, ¿verdad?, que resolviendo esta integral tenemos una constante en realidad, y resolviendo esta integral tenemos otra constante. Esas constantes se suman en una sola constante. En conclusión, eso da 3 veces el arco seno de x menos 4 veces la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más c. Problema concluido. Siguiente ejemplo. La integral desde menos 2 hasta 2 del diferencial de x sobre x al cuadrado más 4x más 13. Aquí se me ocurre utilizar una técnica algebraica, y es que el denominador yo lo puedo reagrupar y poner x cuadrado más 4x más 4, todo eso en paréntesis, y sumarle 9. Usted debe ser capaz de visualizar, ¿verdad?, que 4 más 9 da 13. ¿verdad? Lo que he hecho es descomponer el 13 en 4 más 9. ¿Y por qué he hecho eso? Porque entonces así tengo aquí que eso es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo factorizar como x más 2 al cuadrado. Y entonces, por lo tanto, eso va a ser igual a la integral desde menos 2 hasta 2 de el diferencial de x sobre x más 2 al cuadrado, y el 9 lo pongo como 3 al cuadrado. Entonces esto que está aquí le llamo u,
y esto que está aquí le llamo A. Y recuerde la fórmula que me dice la integral del diferencial de x sobre u cuadrado más a cuadrado es 1 sobre a arco tangente de u sobre a, y entonces esto hay que evaluarlo desde menos 2 hasta 2. Eso va a ser igual a 1/3 arco tangente de 2 más 2 sobre 3 menos arco tangente de menos 2 más 2 sobre 3. Esto de inmediato da 0 y el arco cuya tangente 0 es 0. Entonces sencillamente me queda 1/3 arco tangente de 4/3. Eso usted, el valor exacto, búsquelo en la calculadora. Aquí terminamos. Todas las integrales que restan son así. Hay que utilizar alguna técnica algebraica. Por eso integrar siempre es un poquito más difícil que derivar, porque derivar es un proceso mecánico donde simplemente se aplican las reglas. Pero cuando dijimos que la derivada se compone de 3 pasos, ¿verdad? Primero hay que reexpresar, luego derivar y luego simplificar. Entonces en la integral también hay que reexpresar, pero la reexpresión requiere siempre un poquitico más de imaginación que con la derivada. Y luego que reexpresamos, pues utilizamos las fórmulas, las reglas y simplificamos.